La idea sería presentar la organización, se llama Territorios en Desarrollo, hacer una breve conceptualización respecto de intersectorialidad, desarrollo local, que le dan un poco el marco a cómo pensamos nuestro trabajo en y con el territorio, y también presentar algunos dispositivos de intervención de la mano de las compañeras de la posta. Sí. Bueno, así que va a ser una exposición, digamos, compartida entre nosotras. Lo primero que pensaba, digo, cuando me pongo como a organizar quizá cómo plantear este panel, digamos, me surgían como dos preguntas. Una, digamos, ¿qué hace una cooperativa de trabajo en un panel sobre Estado y políticas públicas? Y la segunda, digamos, ¿qué tiene nuestra organización, nuestra cooperativa para ofrecer, para pensar en el marco de este foro de pensamiento crítico y en el marco de un gobierno macrista? Pensando la participación que tiene nuestra organización en espacios, digamos, donde nosotros articulamos con el Estado en sus distintas dimensiones. Y bueno, como digamos, la primera de estas preguntas, digo, ¿qué hace una cooperativa de trabajo acá? Creo que tiene que ver con las características propias de nuestra organización. Nosotros a nivel legal estamos constituidos como una cooperativa de trabajo y somos también una organización social y política. Creo que eso no es menor para pensar, digamos, para pensar los lineamientos que nos guían a la hora de nuestro trabajo en territorio. Entonces, bueno, como adelantaba un poco Nati, somos una cooperativa bastante particular porque tenemos una capilaridad en el territorio nacional bastante amplia. Estamos trabajando en 14 provincias con equipos de trabajo propios de la organización y con nodos, digamos, y compañeros que están distribuidos en el territorio. Esa capilaridad nos da la particularidad de tener que pensar las características particulares que tiene cada territorio, porque obviamente no es lo mismo intervenir en Ciudad de Buenos Aires que en Córdoba, en la costa, en Jujuy o en la Patagonia. Entonces, bueno, somos una cooperativa de trabajo que, a diferencia quizá de lo que normalmente estamos acostumbrados a pensar como cooperativas, nosotros producimos sentido, digamos, somos una cooperativa educativa y también que produce, digamos, planeamiento e instancias de articulación política lo más plurales y horizontales posibles. Trabajamos fuertemente desde la economía social en clave del desarrollo local. Entendemos que la identidad local nos determina cómo pensar las intervenciones en el territorio y los dispositivos que operacionalizan, digamos, los ejes que nos interesa trabajar. Nosotros trabajamos fuertemente en tres ejes, podríamos decir: el mundo del trabajo, el mundo educativo de formación y con una fuerte impronta de pensar la comunicación. Nosotros pensamos siempre como en un triángulo de intervención que tiene que ver con ofrecer capacitaciones y formación en economía social, en clave de desarrollo local, de distinto tipo, estas capacitaciones de distinto tipo. También entendemos que con la formación resulta insuficiente, podemos desarrollar mejores o peores experiencias educativas, pero si eso no se enclava con un proceso donde nosotros ofrezcamos también asistencia técnica y seguimiento a las organizaciones, a las asociaciones de artesanos, campesinos con los que trabajamos, eso seguramente quede en una buena experiencia, pero no pueda convertirse en un proceso transformatorio
no sé si existe la palabra, transformador de las prácticas y del territorio. Y también entendemos que otra pata fundamental, además de la formación y la asistencia técnica, es la cuestión del financiamiento, la gestión del financiamiento y las políticas públicas que existen a disposición o que hay que disputar, en todo caso, en este contexto, porque también es un eje fundamental. Tampoco entendemos que los fierros que decimos, tirar máquinas y herramientas por la cabeza resuelva una cuestión. Por eso entendemos que esas máquinas, herramientas e insumos tienen que estar acompañados por un proceso que fortalezca, digamos, el entramado territorial y las relaciones de articulación que tiene esa organización, ese emprendedor, esa asociación de productores, no solamente hacia adentro, sino que produzca, digamos, en el entramado social también procesos transformadores. Inventé una palabra hoy. Sí. Así que bueno, después pensando qué tiene la Territorios, le decimos nosotros, por la organización, qué tiene la Territorios para ofrecer o para pensar en este contexto, en esta coyuntura, digamos, hostil, macrista, de avance de la derecha, no solo a nivel local, sino regional. Creo que la primera definición que podemos decir, compartiendo con el compañero de México, que el Estado no es lo mismo que el gobierno. Y nosotros entendemos que las organizaciones y el territorio no pueden apartarse de esa pelea, de esa disputa, de ese escenario de disputa que es el Estado. Veía a García Linera, que estuvo estos días también acá, diciendo que el Estado no es solamente un conjunto de normas, instituciones y procedimientos políticos. El Estado es mucho más que eso, es una relación social conflictiva que atraviesa el conjunto de la sociedad. Entonces, si pensamos al Estado como un espacio de disputa, ahí las organizaciones tenemos mucho que organizar y mucho que disputar. La Territorios, creo que en nuestra praxis, y partiendo, digamos, de la intersectorialidad, que es lo que parte de mi compañera va a desarrollar un poco más teóricamente, nosotros entendemos que es fundamental desarrollar espacios donde las organizaciones puedan constituir planes estratégicos de desarrollo y con esos planes estratégicos puedan disputar espacios de poder en las mesas donde se toman las decisiones, o sea, donde se corta el bacalao, donde se disputa el presupuesto, donde se disputa el financiamiento de la política pública. Pero obviamente que no alcanza con que las organizaciones o los emprendedores o las asociaciones de productores simplemente estén ahí, si creemos que hay que desarrollar un plan estratégico, como decía. También lo escuchaba a Boaventura de Sousa Santos el martes, que estuvo en Ferro, un discurso muy interesante, y él decía, la dominación moderna es capitalista, es colonial y es patriarcal. Bueno, creo que nosotros en algún punto, nos paramos como en los espacios de disputa como un contrapoder que es antimercantilista, es antipatriarcal y es anticolonialista. En el sentido de, nosotros intentamos en nuestros dispositivos, en cada proyecto que llevamos adelante, en cada mecanismo de intervención que pensamos, planificamos y diseñamos, partir de lineamientos que pongan al hombre en el centro de la escena y no al mercado o a la mercancía.
por eso trabajamos desde la economía social, con los actores de la economía social, siendo nosotros también parte de ese universo tan diverso y tan complejo. Desarrollamos, digamos, proyectos antipatriarcales. Territorios tiene una mesa transversal de género que disputa sentidos también hacia dentro de la organización, y hemos podido desarrollar un dispositivo de intervención que tiene que ver con la Escuela Popular de Género, un dispositivo muy interesante que bueno, estamos tratando de replicar en otras partes del país, luego de una primera experiencia este año. Y entendemos que también, pensando el desarrollo local, también nos posicionamos como una organización anticolonialista, latinoamericanista, pensando en que las intervenciones no pueden ser, digamos, recetas que se replican en cualquier territorio, sino que esos dispositivos tienen que tener el color y la identidad y de la diversidad del territorio donde caminamos y donde intervenimos. Bueno, no mucho más que eso. Creo que la Territorios, digamos, se para en un rol tanto en este contexto, tanto de resistencia y digamos, reactivo, en términos de reacción ante un sistema hostil, ante un gobierno que nos ha hecho perder derechos, que estamos yendo, digamos, hacia atrás en muchas de las conquistas que hemos tenido, pero no se queda solamente con un posicionamiento reactivo, sino que es profundamente propositivo y creativo en la necesidad que entendemos que la acción colectiva tiene que proponer alternativas y tiene que proponer mecanismos concretos de cómo llevar adelante esas transformaciones. Así que bueno, un poco con eso estamos. Sigo con mi compañera. Paso. Bueno, la idea para, digamos, pasar rápidamente a seguir presentando en lo concreto dispositivos, como algunos que ya adelantaste, es no aburrir con conceptualizaciones, pero sí, muy brevemente, retomar esto de la intersectorialidad, cuestiones que mencionabas, como el desarrollo local, la perspectiva con la que pensamos en la economía social y solidaria. Quizás es bueno decir que desde distintas perspectivas teóricas y discusiones se viene escuchando hace tiempo, seguramente lo han escuchado y leído, cómo se está poniendo la atención, no es algo nuevo, pero en el espacio local, ¿no es cierto? Cómo se está pensando las potencialidades de los municipios en términos de la gestión pública, los espacios, las acciones transformadoras, y desde la discusión en términos de política pública, por ejemplo, se viene poniendo mucho el acento en pensar lo local, desde cierta corriente, por supuesto. Y en este sentido, si entendemos al espacio local como el mejor ámbito para integrar políticas y sectores, para articular la gestión pública, los municipios aparecen como actores fundamentales. Desde la lógica del desarrollo local en un sentido inclusivo, porque no vale la pena meternos aquí, pero el concepto de desarrollo local podemos rastrear recientemente distintos estadios, ¿no? Como a inicios de los 90 se pensaba en el desarrollo local a partir de lograr crecimiento económico y luego el derrame, y entonces el desafío de los municipios era convertirse en ciudades competitivas, en atraer inversiones. Después, hacia mediados de los 90, se pone el eje en la institucionalidad, en elementos de la institucionalidad como la transparencia, el control de gestión, instancias de concertación y consenso, básicamente transparencia, y se relega lo económico a un segundo plano. A fines de los 90 se empieza a pensar en pensar integralmente las ciudades y regiones, incorporando entonces el planeamiento estratégico, estrategias de mediano y largo plazo, y este planeamiento estratégico que tenía que ser participativo.
Y luego, quizás a partir de los 2000, una nueva resignificación en donde se pone el eje del desarrollo local en la articulación de lo público y lo privado, sumando, digamos, articulaciones también en instituciones del sector privado, el público y de la sociedad civil. Aunque esto no priorizaba la inclusión social. Estas conceptualizaciones las estoy tomando de Arroyo. No sé si en este foro podemos citar a Arroyo, igual lo queremos, pero bueno, quizás se confundió un poco. Y lo que él propone como una instancia superadora de estos enfoques del desarrollo local es un desarrollo local inclusivo, pensando en las capacidades de llevar adelante un proyecto que, a partir de las potencialidades del territorio, sociales, técnicas, económicas, culturales, etcétera, institucionales y educativas, se pueda lograr un desarrollo sustentable, promoviendo actividades socioproductivas a partir de actores y potencialidades existentes. Entonces, en esta convergencia de la lógica del desarrollo local y políticas sociales, productivas, educativas, pensando en abonar a una dinámica territorial propia, es fundamental la articulación con el eje productivo, no solo con el sector empresarial, sino también con el sector de la economía popular, economía social y solidaria, el sector informal. Aquí algunos autores señalan la importancia de reconocer la dualidad de nuestras economías en América Latina como economías formales e informales, y que el desarrollo local en esta lógica tiene que trabajar con esos dos modelos, del circuito formal y el informal. Y en este sentido, pensando en el espacio local como el espacio para lograr la política pública integrada, se requieren, cobran protagonismo los espacios de concertación. Como ya vengo anticipando en muchos de los puntos que menciono, espacios de gestión asociada. Y entonces aquí aparece esta noción de intersectorialidad y con un formato concreto, por ejemplo, las mesas intersectoriales. Para nosotros en nuestra organización, nosotros y nosotras, es el motor estratégico, la intersectorialidad. Muy sucintamente, tomamos aquí algunos conceptos de Neirotti, también de Cunil Grau, Echevarría, que que describen a la intersectorialidad como la acción conjunta de carácter sinérgico entre diversos actores gubernamentales y no gubernamentales, pero pertenecientes a diferentes sectores, educación, salud, desarrollo social, etcétera, que buscan dar solución a algún problema que atañe a todos esos sectores en donde ninguno de ellos podrían abordarlo por separado. Estos alcances, digamos, esta acción conjunta puede tener distintos estadios en sus alcances, podría solamente compartirse el ámbito sobre el que se trabaja, ya sea la población objetivo o una situación crítica o la problemática o el territorio, digamos, esto podría ser un primer estadio. Podría avanzarse también en intercambiar recursos, donde cada parte tiene sus objetivos y su respectiva planificación, pero se establece una colaboración recíproca en las necesidades de los otros sectores, intercambian recursos. Un caso de mayor articulación que va a ser compartir objetivos y planificación, y un último estadio en donde directamente se piensan políticas o programas en sí mismos transversales. Estoy aburriendo un montón. Bueno. Ponele ejemplos. Exacto, todo esto sienta las bases para que aquí nos traigan lo que está sucediendo, lo que estamos haciendo. Como condiciones para que se puedan sostener estos espacios de concertación, estas mesas intersectoriales, señalamos que es necesario algún grado de certeza sobre los beneficios de esa articulación, es decir, que prime los beneficios de la articulación superando a esa inercia de la compartimentación,
Y por más que se reconozcan los beneficios de la articulación, no va a ser tampoco un proceso armónico, porque esto se inscribe en los juegos de poder, los conflictos y negociaciones, lo que Bernaza llama el sistema de conversación. Y entonces este intercambio de recursos, la conformación de sentidos, los discursos comunes, la constitución de las reglas del juego, la asignación de responsabilidades generan inevitablemente tensiones. Es necesario un mínimo de coordinación, pero pensado como una función política, no técnica, ¿no es cierto? ¿Estamos? ¿Querés comentar? Sí, me parece que había otros quizás elementos para mencionar, pero no, me parece que no hace falta seguir extendiéndonos. De lo que va a depender, lo último, el nivel de la acción conjunta va a depender de la capacidad para mantener una relación estable en el tiempo y que entonces ese dispositivo de intersectorialidad gane su propia institucionalidad. Y esto hace que luego, si cambian las condiciones de la institucionalidad de alguno de los sectores, ese dispositivo sigue sosteniendo. Obviamente que la planificación estratégica es parte necesaria de esta lógica, participación estratégica participativa, ¿no? Bueno. Bien, en todo este marco de ideas, es profundamente ideológico, lo que tiene la Territorios como organización es lo ético. Es decir, bueno, si creemos en esto, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Pues en realidad acá lo que requiere es pensar el dispositivo justamente de cómo en todo este juego de diálogos y tensiones nosotros vamos y llevamos esta idea en el territorio. Entonces, si bien es una organización política, también es una organización de intervención y federal sobre todo. Entonces, ustedes piensen que la Territorio está constituida por referentes en cada una de las provincias, que son quienes nos traen y nos relevan específicamente cuál es la necesidad o qué es lo que se está jugando en cada uno de esos lugares. Y los dispositivos, disputando la política pública o lo que nosotros podamos bajar de fierros o de cosas que podemos jugar en el territorio, se tienen que poner en juego en virtud de la cultura, de las costumbres y de las necesidades de ese lugar. Entonces, en mi caso, este marco de representatividad, mi rol dentro de la Territorio, yo soy la referente de Buenos Aires Interior. O sea, todo lo que vendría a ser los municipios, en este caso en lugar de residencia, que es Partido de la Costa, pero el poder empezar a jugar la política pública nos va dando esta cuestión de regionalidad y de poder ir enlazando programas y proyectos para poder desarrollar específicamente en nuestros gobiernos locales. Desde mi rol, yo soy directora del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica. Y cuando empiezo a tomar contacto, se empiezan a crear dentro de la Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Educación de la Nación las tecnicaturas sociales y humanísticas en las cuales se encuadra la economía social. Como directora de una institución, entiendo la responsabilidad política, más allá de la responsabilidad educativa que tiene que tener una persona que está en el último nivel de formación de una localidad chiquita, como es el Partido de la Costa, que para los que no lo conocen son las primeras playas de la provincia de Buenos Aires, que van desde San Clemente hasta Mar de Ajó, que son 14 playas, que tiene un municipio que tiene 100 kilómetros de longitud y 2 kilómetros de ancho, donde particularmente no se puede generar industria porque es turística. Entonces, en ese contexto, el director de un instituto superior, el único instituto superior, tiene que generar formaciones técnicas y docentes para poder llevar desarrollo local a un lugar en donde básicamente no queremos, primero, generar falsas expectativas de que estas personas se formen y se pueda emplear, o de repente que se forme y que tenga que emigrar, porque eso también empobrece, o sea, se escapa el recurso formado y eso no es gestionar la política pública. Así que, mira, se pone la piel de gallina porque todos los días me enfrento con estos destinos, ¿no? De decidir, como director de una institución, qué carrera voy a traer el año que viene. Porque si se forma, ahí está Hans, porque si uno, en un distrito chiquito, yo formo 25 técnicos en laboratorio, seguramente 3 se van a emplear y todos los demás se van a tener que ir. Así que bueno, ahí abrazamos la economía social y comenzamos a generar lo que en la Territorio decimos, que tenemos muchas frases fundantes, porque somos, a partir de, más allá de que somos ideológicos, somos románticos. Y entonces decimos que vamos por los inéditos viables o los inéditos posibles, que es algo en lo que Paulo Freire cree, que es esta posibilidad o esta
utopía o esta esperanza de poder transformar la realidad. Así que la estrategia es ver cómo nosotros desde la formación comenzamos a crear espacios en donde podamos disputar la política pública y poder generar autonomía en esta relación en la que nosotros constituimos. Entonces, como ejemplo voy a tomar, ya que estamos situándonos, y esto es lo que hacemos todo el tiempo, voy a tomar el caso del presupuesto participativo. Nosotros en el Partido de la Costa tuvimos el presupuesto participativo porque en el Partido de la Costa, no sé por qué, porque en realidad me considero neófita en esta cuestión, parece ser que esa plata venía de algo de la coparticipación de la soja. Y nuestro intendente comenzó a generar unas situaciones de asamblea en donde cada barrio podía determinar cuál iba a ser la obra pública o cuál iba a ser el espacio que se iba a generar como condición de desarrollo. Entonces, como instituto superior, y con esta cuestión de que es necesario no solamente militar la política pública, sino que enseñar a los estudiantes, que no solamente son estudiantes, sino que también son sujetos políticos, militamos lo que era una necesidad que teníamos, que a partir de un crecimiento exponencial que había tenido el instituto como matrícula, pasamos de tener 250 estudiantes a 1500 en cuestión de 5 años. Empezamos a darnos cuenta de que nuestras aulas estaban llenas de niños, porque las chicas que se habían quedado en el pueblo y que no tenían posibilidad de estudiar habían empezado a querer y a tener deseo de estudiar, pero no tenían con quién dejar los chicos. Entonces, nuestro proyecto institucional para el presupuesto participativo fue que nos construyan la guardería del instituto, con la promesa de que nosotros, desde este concepto de la economía social, íbamos a generar en nuestros estudiantes de educación inicial la posibilidad de hacer una cooperativa para que la administren. Es así que nosotros hoy tenemos una cooperativa dentro del instituto que se llama Cigotos, que es una cooperativa de trabajo donde nuestros estudiantes egresadas de la carrera de educación inicial se ocupan de la guardería del instituto y generamos dentro de la política pública una relación con la Secretaría, la CENAF, que es la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, quien a través de un centro de desarrollo infantil es quien financia o le paga los sueldos. Así que un poco este ejemplo es lo que es la Territorios. Es esta cuestión de todo el tiempo estar tejiendo acciones de desarrollo que tengan que ver con resolver las necesidades, pero siempre desde una mirada ideológica que tenga que ver con los inéditos posibles. Lo que no está, pero que puede ser. Porque entonces de esta forma nosotros vamos generando el desarrollo. Si nos quedáramos dentro del planeamiento estratégico de la política pública que hoy se juega en el Partido de la Costa, por ahí nos estaríamos quedando muy reducidos a una cuestión estacional que solamente genera trabajo en los 3 meses de vacaciones. Bueno, básicamente no sé, chicas, si sigo, yo puedo seguir eternamente. Sí, producción, distribución y consumo. Ahí está, bien. La otra pata del instituto es, o de la Territorio, porque en realidad lo que nosotros hacemos participando es crecer en esta doble institucionalidad. Nosotros observamos como pata educativa que la educación y sobre todo la educación técnica está como muy disociada, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, que es el territorio en el que yo más trabajo, muy disociada de lo que es la formación y el mundo del trabajo. Entonces, comenzamos a disputar un sentido que tiene que ver con una pata de la economía social, que es disputar el sentido a la producción, a esta cuestión de la soberanía política, la soberanía social, la soberanía ideológica y la soberanía alimentaria. Entonces, a partir de ahí, nosotros disputamos todo el tiempo, desde la Territorio y desde los distintos dispositivos que se crean para poder intervenir, sobre la producción, sobre la distribución y sobre el consumo. Entonces nos planteamos todo el tiempo, cuando producimos un sentido para hacer una intervención de un dispositivo social o político, tratando de disputar estos sentidos para poder generar algo que tenga que ver con el respeto a la identidad de en quién se está pensando el dispositivo o con quién se está pensando el dispositivo y cómo vamos a hacer las intervenciones. Tanto es así que desde otra tecnicatura, que es la tecnicatura de paisajismo, nosotros empezamos a disputar el sentido de qué es el paisaje, qué se considera paisaje y empezar a generar un paisaje identitario. No copiarnos por ahí en jardines europeos, sino decir, bueno, cómo revalorizamos nosotros nuestras propias plantas, nuestros propios alimentos, y empezar a cambiar una cultura que tiene que ver con no traer desde afuera, sino también
mirar qué es lo que tenemos alrededor. Entonces, a partir de ahí, es que Inés, quien vamos a introducir, empezamos a generar redes, una red que se entra dentro del territorio, pero es una red de viveros de plantas nativas, en donde nosotros estamos también ahí disputando el sentido de cuál es el bioma y sobre qué vamos a trabajar. Sí, bueno, ante todo tiene que ver con esta posibilidad de hacer una correcta lectura de los territorios antes de pensar estos dispositivos para poder desarrollar estas políticas públicas. Les digo que me metieron de prepo acá, no estaba planeado que hablara, pero bueno, tiene que ver un poco con esto. Nada, habla de nada. Poder hacer una correcta lectura de lo que sucede en cada uno de los territorios, y más siendo una cooperativa federal, donde la política pública se disputa principalmente en Buenos Aires y hay que ver cómo distribuirla en todo el país, respetando estas cuestiones de identidad, de local, y de necesidades sociales propias y particulares de cada localidad. Lo importante es poder hacer una correcta lectura, no solo nosotros desde aquí, sino para las personas que van a desarrollar esos procesos en los lugares, y esa lectura tiene que ver con valorar los recursos naturales, humanos y sociales propios de cada territorio, para que esta intervención de la política pública realmente tenga los resultados que nosotros como cooperativa estamos deseando, y que esos desarrollos no sean solamente utópicos, sino que sean reales. Y desde lo simple, poder ver en estos recursos naturales qué es lo que hay. Por ejemplo, un ejemplo fue una intervención en Chaco, en una articulación con la Universidad de la UNCAUS, poder ver qué tipo de desarrollos se podían generar en Chaco, donde pareciera que no hay nada, donde pareciera que no hay posibilidades de desarrollo, el poder valorar la vegetación propia, el poder valorar los recursos naturales que tienen que ver con fibras y textiles, los saberes, y estas nuevas cuestiones de la alimentación sana, en la que se van a revalorizar todo lo que tenga que ver con las nuevas harinas, o las nuevas para nosotros como sociedad, pero que vienen desde la cultura ancestral, de poder valorizar la harina de algarroba y la harina y las fibras de todas esas cuestiones y esas riquezas que parecieran no tener valor en ese propio lugar. Pero, o sea, nos tocó llegar en una época en la que los lapachos estaban todos en flor y nosotros estábamos disputando en los municipios las nuevas legislaciones para incorporar arbolado nativo en los lugares. Un lapacho en Buenos Aires vale 800 pesos. Y desarrollar un vivero de nativas en Chaco, en donde no tienen que hacer un vivero, en donde tienen el recurso natural que es la semilla, en donde no van a tener ataque de plagas, es poder generar de la nada misma un desarrollo productivo y económico que puede ser a su vez sustentable, pero esta cuestión de que esto se pueda como rizomatizar a todos los municipios de todo el país, a partir de estas cuestiones de las políticas públicas que entran desde la parte legal y técnica, y jugar con esto de lo formal y no informal, y ver de qué forma se pueden poner en forma legales estas cuestiones de alimentos para que tengan trazabilidad y podamos generarlos y distribuirlos en todo el país, y ver de qué forma nosotros en forma federal también podemos pensar en mercados concentradores y poder lograr que la nuez salga lo mismo en Catamarca, en Misiones, en Córdoba, en el Partido de la Costa, y ver qué productos, además, a partir de tecnología aplicada, puedan desarrollarse con éxito en todos los territorios para generar una potencialidad general, como por ejemplo un cultivo nuevo en alimentación, que es el cultivo del hongo comestible. Si bien son ejemplos, cada uno de estos desarrollos, atrás de esto lleva una fuerte cuestión política que tiene que ver con un desarrollo no capitalista, sino un desarrollo social, un desarrollo en el que nosotros planteamos el asociativismo y las formas de hacer un acompañamiento legal para que estas cuestiones puedan realizarse cumpliendo las normas de trazabilidad, como les decía, y de desarrollo para que pueda ser federal realmente. Bueno, ese es básicamente mi trabajo dentro de la cooperativa, y bueno, es un poco el ejemplo de esto de que, bueno, como decimos, tenemos estas frases que tienen que ver con que el primer territorio que habitamos es el vínculo,
Y si nosotros no nos vinculamos con las localidades, si no nos vinculamos con los pueblos, con las personas que lo integran, difícilmente podamos hacer una real lectura para ver la mejor forma de llevar a esos lugares esa política pública que parece que se distribuye solo en Buenos Aires y que si no se mira con esa diversidad y esa pluralidad, no solo pensándolo para Argentina, sino empezar a vernos ya no como frontera y poder ver de qué forma nosotros podemos realmente lograr un proceso de integración latinoamericana como casi lo logramos y que bueno, que creo que es una deuda y es por lo que tenemos que trabajar. Eso.